¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a empezar rapidito con la clase el día de hoy. Estamos tantos compañeros conectados, nada más. No hay problema. Vamos a empezar rapidito. Miren, la semana anterior estábamos hablando de lo que es el... Bueno, ya vimos todo lo que es el tributo, ¿no? Y entramos a un nuevo tema que hace referencia a las facultades que tiene la administración tributaria, entendiendo que administración tributaria prácticamente es el Estado, ¿no? Es el Estado que a través de las instituciones que se van a encargar del control, de la recaudación de tributos, tienen facultades, tienen potestades, tienen eh, como obligación, ¿sí? Cumplir alguna de las situaciones que nosotros estamos revisando, ¿no? Entre ellas vimos que existen cuatro facultades que tiene la administración tributaria. Entre ellas tenemos la facultad determinadora, la resolutiva, la sancionadora y la recaudadora. Y ya vimos, de acuerdo al Código Tributario en el artículo 68, que era la facultad determinadora, ¿no? Y verificamos que prácticamente es aquella facultad en la que permite que las instituciones del Estado, en este caso puede ser SRI, SENAE o los GATS, verifiquen la información presentada a través de los formularios por parte de los contribuyentes, ¿sí? Que verifiquen y den a conocer eh, si existen algún tipo de diferencias de la declaración efectuada por el contribuyente. No nos olvidemos que el contribuyente es el primer determinador del impuesto, ¿sí? Y luego vendrá la institución pública a través de su facultad determinadora a verificar si esa información que presentó el contribuyente es está correcta, ¿no? Y en el caso, bueno, y esta revisión que va a hacer las instituciones públicas la harán de oficio, es decir, que no necesitan aprobación del contribuyente, ellos van a hacerlo de oficio y en el caso de que existan algún tipo de diferencias, harán a conocer, ¿no? Darán a conocer las diferencias que existen, ¿no? Para que se pueda eh, volver a realizar esta declaración de impuestos ya de forma correcta y que el contribuyente cancele lo- los impuestos que debía haber cancelado aplicando de forma correcta, ¿no? El formulario, llenando de forma correcta el formulario. A eso hace referencia la facultad determinadora. La facultad resolutiva, de igual manera, ya la revisamos, que en el artículo 69 del Código Tributario nos establece que para dar respuesta a la institución del Estado, es decir, la administración tributaria, para dar respuesta a cualquier tipo de consulta, petición, reclamo o recurso, lo hará a través de una resolución motivada, ¿sí? A través de los administrativos, de las autoridades administrativas que se encarguen de ello, ¿no? Es decir, que con una resolución motivada quiere decir que es un documento legal en donde va a determinar a través de artículos y a través de una respuesta que va a dar justamente a la consulta petición que va a realizar el, el contribuyente, ¿no? Más abajo yo ya les tengo un ejemplo para que veamos, ¿no? Y vamos a revisar también la facultad sancionadora. Miren, el artículo 70, ¿qué nos dice? Que la administración tributaria en las resoluciones que expida la autoridad administrativa competente, se impondrán las sanciones pertinentes en los casos y en la medida previstas en la ley, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, el SRI, a través de su autoridad administrativa, va a, a expedir, nos dice, ¿no? Es decir, va a publicar a través de una resolución las sanciones que sean pertinentes en el caso de que no se cumplan ciertas obligaciones. Por ejemplo, van a expedir una resolución donde diga cuánto se debería cobrar de multa o de sanción si no presentan un tipo de declaración o un tipo de anexo, ¿no? Es decir, que ahí van a poner, por ejemplo, me invento, en el caso de que no realizó una declaración del IVA a una persona natural, tendrá que pagar $30, ¿sí? O si es obligada a llevar contabilidad a una persona natural, tendrá que pagar 60, ¿sí? Así más o menos, ¿no? Eso es lo que va a ser la facultad sancionadora. De igual manera,
en el caso de que, por ejemplo, el SRI note de que existe alguna diferencia, alguna norma que se esté faltando, entonces ellos a través de la resolución que van a emitir van a sancionar a ese contribuyente, ¿sí? Justamente hace ratito estaba leyendo que el Servicio de Rentas Internas sancionó a un contribuyente que estaba vendiendo facturas, ¿no? Es decir, que actuaba como una empresa fantasma. En este caso le estaban multando, le estaban sancionando con $39,000, justamente por vender facturas, ¿no? Por actuar como una empresa fantasma. Y eso, miren, por ejemplo, es la facultad sancionadora. Ellos van a sancionar a los contribuyentes que crean que están incumpliendo con la normativa, ¿sí? Entonces, miren, esa es una de las facultades que tiene la administración tributaria. Y por último, tenemos también la facultad recaudadora. Miren, el artículo 71, ¿qué nos dice? Que la recaudación de los tributos se efectuará por las autoridades y en la forma por los sistemas que la ley o el reglamento establezcan para cada tributo, ¿sí? El cobro del tributo podrá también efectuarse por agentes de retención o percepción que la ley establezca o que permitida por ella instituya la administración. Sí, esa será entonces la última facultad que tiene la administración tributaria, es decir, la de recaudar los impuestos, siempre y cuando se cumplan con los tiempos establecidos, ¿no? Por cada tributo. Es decir, que miren, nos da una tablita en donde nos dice que los contribuyentes para declarar el IVA van a tener que basarse en el noveno dígito de su RUC o cédula, ¿sí? Es decir, que ellos van a tener un tiempo prudente para la recaudación. Entonces, miren, ¿qué más nos dice acá? Que el cobro de los tributos podría también efectuarse por agentes de retención, ¿sí? No solamente me dicen la administración tributaria va a recaudar impuestos, sí, ellos van a recaudar, pero también dice que el cobro de los tributos o la recaudación de tributos podrá también efectuarse por agentes de retención, ¿sí? Que agentes de retención prácticamente es una figura que utiliza la administración tributaria para determinar a un contribuyente en calidad de agente de retención. Es decir, que si yo actúo como agente de retención, por cada compra que yo realice a algún proveedor, voy a retenerle un porcentaje, ¿sí? Y ese porcentaje que yo le retengo, es decir, me voy a inventar ahorita. ¿Qué tal si yo le compro una mercadería por $1,000? ¿Sí? Y yo le aplico una retención y el valor de la retención hace referencia a unos $50. ¿Sí? $50 es el valor que yo le estoy reteniendo a mi proveedor. ¿Sí? Estoy actuando como agente de retención. Pero esos $50 no me pertenecen a mí, sino que yo solamente retengo. Le doy encargando un ratito a la administración tributaria y en el momento en que me toque declarar impuestos, yo le devuelvo esa retención. ¿Sí? Entonces, miren, también me da a los contribuyentes ese, esa potestad de poder ser cobradores de tributos, ¿sí? Pero cuando nos califican como agentes de retención o como agentes de percepción, ¿sí? Entonces, miren, así funciona prácticamente, eh, así funciona, ¿no? Prácticamente lo que es la facultad recaudadora. Y entonces, miren, esas son las cuatro facultades que tiene la administración tributaria. Tal vez tienen alguna preguntita hasta ahí. Si no tenemos, miren, este es un ejemplo, por ejemplo, miren, este es un ejemplo, ¿no? De lo que es la facultad resolutiva. Miren, ¿qué nos decía la facultad resolutiva por acá? Que las autoridades administrativas que la ley determine están obligadas a expedir primerito que una resolución motivada, me dice. Debe existir una resolución, ¿no es cierto? En el tiempo que corresponda.
respecto de toda consulta, petición, reclamo o recurso que en el ejercicio, perdón, que en ejercicio de su derecho presenten los sujetos pasivos de los tributos. ¿Quiénes son los sujetos pasivos de los tributos? Nosotros, los contribuyentes. Es decir, que yo como contribuyente, al finalizar un periodo, determino a través de mi información que tengo, ¿no? De mi información, de mi, de mi, de mi empresa, ¿no? Determino que yo he realizado un pago en exceso, un pago indebido de impuestos. Es decir, que yo voy a realizar un reclamo, ¿sí? O alguna petición en donde solicite que se me devuelva lo que yo pagué en exceso, en excedente. Y en este caso, yo, a ver, en este caso, yo he mandado la solicitud indicando que voy, aquí me dice el asunto, ¿no? Se atiende un reclamo de pago indebido. Un pago indebido es decir, cuando yo determino que he pagado de más impuestos al Estado, ¿sí? Y yo realizo el documento en donde justamente solicito y aclaro a través de anexos, aclaro que existe un dinero que yo he pagado en exceso, ¿sí? Cuando yo pago en exceso, envío el documento, la solicitud, la petición. Una vez que la autoridad, es decir, la administración tributaria, revise y efectivamente dé fe de que existe un exceso, ellos van a, o tal vez pueden determinar que no existe, ¿sí? Pero ellos siempre van a emitir que una resolución. Y esta es la resolución, mire, número de trámite, y aquí ponen justamente resolución, número y el número de la resolución que me están emitiendo de acuerdo a la solicitud que yo he mandado. Y en esta resolución que debe ser motivada, como les decía, ellos van a resolver, sí, van a resolver la petición. Y me dice muy bien, nosotros hemos resuelto lo siguiente, que vamos a aceptar el reclamo de pago indebido y y van a reconocer el valor de $253.35 más los intereses que correspondan, calculados a partir del 4 de febrero del 2022 por concepto de impuesto a la renta. Y me dice, disponer que el contribuyente proceda a reversar sus registros contables del valor reconocido en la presente resolución por concepto de crédito tributario. Y aquí también me dice muy bien, y en resumen de todo este inciso, ¿qué me dice? Me dicen que me van a devolver y como yo solicité que me depositen en una cuenta, aquí me indican la cuenta donde me van a depositar la devolución del impuesto a la renta, ¿no? Y a eso hace referencia, miren, la facultad resolutiva, que a través de una resolución van a dar respuesta a una petición, ¿sí? Siempre a través de una resolución. Aunque ustedes, por ejemplo, como yo les decía la semana anterior, realicen una consulta, porque ustedes tienen alguna controversian con algún artículo y ustedes le preguntan al SRI, ¿saben qué administración tributaria? Quiero que ustedes me indiquen o me aclaren algo que está en la ley y ellos a través de una resolución le van a dar respuesta.